Asociación Les Sacaveres venimos programando una serie de actividades con motivo del centenario del Real Oviedo, y una de esas actividades es hablar con personas que dejaron huella en el oviedismo por su paso por el club, sobre todo. Hoy hablamos con Juan Antonio Anquela, al que damos las gracias por la invitación de las Sacaveras en su visita a Oviedo, y al que además tiene la oportunidad de poder ver el Oviedo que asciende a Primera División después de 24 años. Veremos a ver. Esperemos. Bueno, como empezamos por un poco a hablar como tu trayectoria de Linares, y empiezas las categorías inferiores del Real Jaén, ¿cómo empiezas en el fútbol, no? Sí, bueno, es muy fácil. Mi vida era el fútbol. Yo desde bien niño sabía que quería ser futbolista. Y tuve la suerte de jugar en muchos equipos, en muchas categorías. Llegué a jugar en Primera División. Y luego después llegó un momento en que volví al Jaén. Ya después de pasado mucho tiempo, volví al Jaén y hubo un señor, un entrenador, el mejor entrenador que yo he tenido en mi vida. Su nombre era Bartolomé Plaza, todos los Plaza, el que me dijo: tú ya no juegas más, aparte de que yo ya estaba regular nada más, pero bueno, me dijo: tú ya no juegas más, tú el año que viene eres mi ayudante. Y ahí empecé. Bueno, tuviste 3 temporadas en el Jaén, luego llegó la oportunidad de iniciar una temporada, pasar al Elche, que fue ya, bueno, digamos, un ascenso importante a la segunda base a segunda, ¿no? Sí. Y además pues tuviste la oportunidad de jugar en primera, sí, como yo creo que es la ilusión de todo futbolista, ¿no? Aunque hayas jugado, entre comillas, solo 28 partidos, pero lo que jugó el equipo. Pero jugar la experiencia de jugar, por ejemplo, Bernabéu, Nou Camp, sí, y tal, eso tiene que ser algo que quede grabado. Y que en aquel tiempo no se hacían muchos goles, y yo hice 3 goles. Yo metí un gol a Zubizarreta de cabeza, por ejemplo, y yo decía: pero ¿cómo va a ser eso? Metí 3 goles en Primera División, que no era, entonces no era tan fácil como ahora, que meten 40, 50. Hay una cosa, un dato dentro de la historia del club, del fútbol español, que subisteis como quintos, porque se daban circunstancias que el primero fue el Castilla, el segundo el Bilbao Athletic, que no podía ascender, y vosotros ascendió tercero, cuarto y quinto. ¿Ah, sí? que igual es la única vez en el fútbol español que ocurrió, sí, eso, ¿no? Fue una liga muy igualada. Sí, sí. El Castilla, pero el Castilla, estamos hablando de Butragueño, Michel, Martín Vázquez, sí, 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 Sanchís, es decir, estaba hablando, y el Bilbao Athletic estaba hablando de Salinas, Bolaños, es decir, tenía un Luis Fernando, que era un futbolista excepcional, es decir, y esos 2 equipos hasta el último partido tenían posibilidad de ser campeón. Y nosotros jugamos el último con el Bilbao Athletic y teníamos que ganar para que no adelantase el Celta. Para entrar quintos. Sí, para entrar quinto. Y ganamos ese partido, el Bilbao Athletic quedó segundo en lugar de quedar primero, y nosotros pues tuvimos la fortuna de pasar a Primera División, que eso es inolvidable. Aquella ciudad, pues como es muy futbolera y muy pasional, igual que Oviedo, y lo vivió como una cosa increíble. ¿Tienes también el recuerdo de un partido que se suspendió por agresión a un linier y demás, la expulsión que vino con la expulsión de Joaquín y demás, además con un campo que no estaba en unas condiciones muy óptimas después del Mundial, ¿no? ¿Cómo fue el recuerdo que tienes de ese partido que se suspendió y luego se...? Aquello fue increíble. El campo, yo el peor campo que he jugado en mi vida, y mira que he jugado en campos malos, pues este es el peor. Era unos socavones, no había ni una brizna de hierba, y bueno, se armó un buen lío, empezaron a tirar piedras, uno no sé si le pegó al lineo, no sé qué, sí. Y el partido se suspendió y tuvimos que jugar. Al cabo de 2 meses o así tuvimos que jugar los 30 minutos que quedaban, y los jugamos en Murcia. En Murcia, que no se movió el marcador. No, en ninguno de los dos lados, 0-0 los dos lados. Bueno, jugaste contra el Oviedo, jugaste 6 partidos, en la 83-84 con el Elche, marcaste el gol de la victoria, el 2-1, no sé, igual ya no... Ya metiste tantos que igual no te acuerdas. Metía goles, porque yo en segunda división
Creo que metí 12 goles y eso era, en aquella época era una cifra, no es como ahora, que 12 goles está una cifra normal para un delantero. Yo en aquella época pues era complicado, yo he metido 12 goles y no sé si al Oviedo, lo que sí sé que un día aquí perdimos con el Oviedo por mi culpa. ¿Sí? ¿Y cómo fue eso? Porque, vamos a ver, lo tengo en la cabeza y no se me olvida nunca. Va a centrar a Prado, que había sido compañero mío en el Jaén. Que después jugó en el Oviedo. Sí, va a centrar con la izquierda y yo digo, cuando centre con la izquierda yo no hace falta que si me pongo delante le voy a provocar un córner, que no va a salir el centro, no le salió el centro del siglo. Salió un centro impresionante y Salamanca la metió y perdimos 1-0. El Liceo Salamanca. Exactamente, y perdimos 1-0 y me acuerdo perfectamente de eso. Yo digo, a ver, voy a forzar un córner porque llegaba yo, claro, me iba a tirar así y me daba y córner. Y vamos a dejarle que centre, que se va a ir por el suelo. Por el suelo fui yo. Oye, en primera división tuviste como en el Elche como primer entrenador, uno que después estuvo en el Oviedo, Antonio Ruiz, que yo tengo como recuerdo que quizá haya sido, entre comillas, el entrenador más honrado, que vio que no podía con la situación y se fue al presidente y presentó la admisión. Oye, yo no puedo continuar porque la situación, el público, el ambiente y demás está en contra de mí y tal. Y sin embargo, yo en más de una ocasión oí hablar muy bien como persona de Antonio Ruiz, que luego lo fue cesado allí, no terminó la temporada tampoco, con vosotros. Pero los entrenadores no acabamos nunca la temporada. Este hombre, pues lo que tú has dicho, era un señor, sabía estar en su sitio, a los futbolistas los trataba con mucho mimo y con mucho cuidado y como persona. Y eso en aquel tiempo no era frecuente, pues este hombre rompía las normas. Luego después del Elche, que bajáis, vas al Albacete, ¿no? Sí, en Albacete ya las cosas, bueno, pues yo allí fue como si viene aquí, yo qué sé, alguien que lo están esperando y con mucha expectativas. Sí, y tal. Y no cumplí ninguna. Pero es que a mí no me gusta poner excusas, nunca he puesto excusas, pero hubo circunstancias familiares que fueron muy complicadas. Oye, luego vas al equipo de tu pueblo, haces una temporada redonda, con 21 goles, una temporada muy buena, ¿no? Sí, y lo que no sabes que eliminamos al Oviedo de la Copa. Exacto, con un penalti que marcase la tanda de penaltis, el que elimina. Pero le pegué la pelota y la pelota fue pegando saltos, pues no sé cómo le daría, y la pelota entró pegando saltos, pero entró. Bueno, luego Córdoba y luego terminas en Jaén, otra vez vuelves, cierras el círculo de tu trayectoria. Sí, estaba más equipos de la provincia de cuando era niño, sí. Pero yo tuve que decir, yo tenía claro que quería ser futbolista, que quería jugar en el Jaén, lo conseguí y luego tuve el placer inmenso de jugar en primera y jugar en segunda bastantes años y en primera uno nada más, pero... ¿Con qué compañero fue el mejor que tuviste de futbolista? Así que, bueno, pues... Fue muy bueno futbolista, muy bueno. Quizá alguno que no haya sido muy conocido, sí. Y sin embargo, joder, era un futbolista de miedo y sin embargo... Ese ya no era yo, no era futbolista. El mejor futbolista que yo tenía ha sido Sergio Mora. El Recorcón, sí. Ya era entrenador yo, pero ese era competitivo, era bueno, defendía, atacaba, metía cuando había que poner... ese fue el que más se me quedó a mí en la cabeza. Y como futbolista, Antonio Rueda, un delantero que tuvimos en el Jaén, que llegué, bueno, también lo tuve como yo entrenador y él futbolista. Ese era también un futbolista pillo, vivo, listo, rápido, metió muchos goles en segunda división. Oye, bueno, ahora vamos a pasar un poco comentar un poco la etapa de entrenador. Sí. ¿Cómo te entra el gusanillo del banquillo, de empezar? Porque hay gente, bueno, la gran mayoría se dejan el fútbol y no, pero bueno, eso igual hay que nacer, tener un poco de... Es que eso, cronológicamente te puedo decir, me dijo el entrenador, vas a ser mi ayudante, vale. Yo no quería, yo tenía 2 niveles
del entrenador, me faltaba el tercero. Y no me preocupé nunca de sacármelo, porque yo estaba de segundo y estaba muy a gusto y ahí aprendí todo en ese equipo. Pero el entrenador se fue a Málaga y yo me quedé en Jaén y ya no tuve más remedio que sacarme el otro nivel, y dije, bueno, esto hay que dedicarte a eso y vamos a intentarlo. Porque ahí cogiste el equipo como 4 temporadas o sí, algo así. Lo iba cogiendo, lo soltaba, lo cogía, era un de la casa. Sí, tuve dos facetas que subimos a segunda división. Sí. Pero yo no era el entrenador, pero estaba más que estaba. Vale, pero no... Que esa figura ya desapareció del fútbol actual. Adiós. Ahora traéis el equipo técnico vosotros y el segundo de la casa, digamos, de hombre de confianza del club, eso ya no existe. Ya no existe. Ahora ya traéis... suyo porque, entre otras cosas, existe mucha desconfianza y mucha incertidumbre de saber. Ves una persona extraña en tu vestuario, tú tienes que estar con tu amigo, con tu gente, con la gente que puedas hablar. Tú no puedes tener allí uno al lado y dices, ¿para qué portería chuta? ¿Para la mía o para la de ellos? No, aparte de que ahora, bueno, hay mucha exigencia del estudio del rival y demás, ¿no? Ahora, vamos a ver, hay equipos, yo los cuento, cuando tú miras, cuando hay una entrega de premios, cuántos de distinto color hay que no son futbolistas, y hay tantos o más como los futbolistas. Los equipos de mucho nivel, ahí puede estar trabajando 20 o 25 personas para el entrenador, uno que corta vídeo, otro que va aquí, otro que va allí, otro que planifica. Sí. El otro día, comentando eso, increíble. El otro día en el precalentamiento... Aquí pasa también, y aquí hay 5 fisios, hay 2 médicos, 3 médicos. El otro día me di cuenta, por ejemplo, en el partido contra la Almería, sale el Oviedo a calentar, cuento los auxiliares, hay 11 auxiliares en el terreno de juego calentando el Oviedo. O sea que bueno, eso es inviable en nuestro fútbol de cuando... Antes estaba el entrenador y el masajista y el segundo entrenador. Ahora hay fisios, redactadores. Todo en la vida evoluciona y el fútbol no se queda nunca atrás. Bueno, luego vas a Huesca, Melilla... Huesca por primera vez. ¡No! Espérate que tengo la cabeza. Sí, Huesca por primera vez. Águilas, también estuviste. Ahí está. En Huesca por primera vez. El equipo iba el último. Logramos salvarnos en una categoría muy difícil. Luego después de ahí no renové. Y a Dios gracias que no renové, ¿sabes? A Dios gracias que no renové, porque fue cuando vino del Alcorcón. Antes había estado en el Melilla. Sí. Antes había estado en el Melilla. Y luego después del Águila nos salvamos bien. El presidente no creyó oportuno renovarme, y lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Vino del Alcorcón. El equipo estaba para bajar, lógicamente, porque no le vayan a nivel. Nos salvamos. A la siguiente temporada jugamos liguilla de ascenso, a la siguiente temporada jugamos liguilla de ascenso y ascendimos a segunda división. Temporada 2009-2010, el famoso Alcorconazo. Y el Oviedo quedó segundo, detrás de nosotros creo que fue. Sacamos unos cuantos puntos al Oviedo. El Oviedo era un equipazo, pero nosotros éramos más. Ese era muy buen equipo. Ese no faltaba. Yo no tenía que hablar lo justo, mirar. Yo solo miraba, hacía así, miraba, y el uno me hacía así, el otro me hacía así. Yo sabía lo que le estaba, lo que le pedía y lo que ellos me iban a dar. Bueno, eliminar al Madrid dio digamos, que te colocó en la órbita al equipo y a ti. Sí, ese fue un antes y un después. En la vida hay días que te marcan para siempre. A mí ese me marcó de por vida. Pero te voy a decir una cosa, nosotros lo teníamos muy claro y fuimos un equipo. Nosotros subimos por humilde y por saber lo que queríamos. Que nosotros no era esa eliminatoria, que esa eliminatoria la queríamos para disfrutar, para que la gente fuera al campo, para echar para disfrutarla. Sanear la economía en algunos casos. Sí, aquel equipo era muy serio, muy saneado. El Alcor pagaba lo que podía pagar, pero lo pagaba.
Empezamos allí, pero nuestro objetivo estaba aquí, que nosotros podemos ascender a segunda, que queremos ascender a segunda, que queremos ascender a segunda. Y tú sabes que una eliminatoria así son en un partido de ida y vuelta, pues mes y medio estás fuera de aquí. Y nosotros no estuvimos nunca fuera. Nosotros dijimos que sí, que vamos a jugar con el Madrid. Vale, ya está. Cuando acabe el Madrid, yo lo que pasa es que no te puedo contar todo eso porque me tiro 3 días. Si yo te digo la historia nuestra de jugar con el Madrid, yo entré al vestuario por la mañana, cuando íbamos a hacer la activación, y yo entré cantando. Y yo le dije, vamos a ver la táctica. ¿Y qué táctica voy a deciros cómo juega el Madrid? Voy a deciros cómo juega el Madrid. Disfruta. No, empecé a cantar y le canté una canción que era Hoy puede ser un gran día. Y empecé y al futbolista así, digo así, esto es lo que hay, lo que está diciendo la canción es lo que hay. Y no hay más historia. Pero cuando acabe eso, que sepamos cuál es nuestro objetivo. Y no desviarnos ni un centímetro de nuestro camino. Y me acuerdo que entre esos partidos pues, los ganamos todos y nos pusimos primero. Y ya no lo soltamos nunca. Yo no sé, nos llevamos yo que sé cuántos partidos sin perder. Bueno, luego asciendes y demás, cierras la etapa en Alcorcón y luego te sale entrenar a primera. Habías sido jugador de primera, luego te sale el Granada en primera. Pero la experiencia no fue... No fue mala, no fue mala, ¿qué va? Lo que pasa es que el Granada eso es para escribir un libro desde el primer día. Cuando yo llego el primer día, yo estaba acostumbrado a un equipo de una familia y de ver allí que fulano no quiere jugar, el otro no quiere jugar, que se quiere ir que se quiere venir el otro, que empezaban a venir futbolistas un día, al día siguiente ya no venían, la pretemporada, decía, pero ¿esto cómo es? Viene uno y digo, mira, este central es buenísimo, déjamelo aquí. Dice, no, ese mañana se va para Las Palmas. Yo hacía así, pero ¿cómo que se vaya a Las Palmas si es el único que me ha traído de todos los que... No, este ya lo tenemos comprometido con Las Palmas. Un tal Murillo, que todavía anda por ahí jugando al fútbol, era un central muy bueno, un colombiano. Sí. Pues ese era muy bueno. Y digo, bueno, un central bueno voy a tener. Aquello fue muy complicado. Sí. Y a mí cuando me echaron en el Granada, el equipo no estaba en descenso. No estaba en descenso y habíamos... en casa ya éramos un equipo serio y nos costó sangre. Venían futbolistas que venían sin pretemporada. Yo me acuerdo que vino un tal Brahimi que era muy bueno, pero venía sin pretemporada. Luego vino un delantero centro que era el Arabi, muy bueno, pero pesaba 10 kilos más. Mientras los ponía a tono, no los ponía a tono. El otro que sí que se quería ir al Atlético de Madrid, el otro que no quería jugar, el otro que... Eso era todos los días peleando allí y nacionalidades unas pocas. Y el presidente ayudaba lo que podía. Oye, bueno, luego aparece el Numancia y fuiste 2 temporadas. El equipo no pasó ningún problema nunca. Luego llega a Huesca donde hiciste la segunda sobre todo, una gran temporada. No, la primera fue mejor. La primera. La primera fue mejor porque llegamos, el equipo estaba en descenso. Sí, bueno, pero... Escúchame, nosotros ganamos. Esto es el cuento del abuelo Cebolleta, pero te lo voy a contar. Nosotros ganamos al Leganés 2-3 y el Leganés estaba jugándose el ascenso. Ya era en los últimos partidos. Nosotros jugamos en Pamplona y ganamos 2-3 y le quitamos a Osasuna el depender de ellos. Tuvo que venir aquí a Oviedo y meterle 5 para que le salieran las cuentas, sí. ¿Sabes? Y nosotros nos salvamos en Pamplona, con todo el campo así lleno, con Miquel Merino, con el otro, con un equipazo que tenía el Osasuna, que luego de hecho se metió en la liguilla y ascendió en Tarragona. Sí. Bueno, pero esa temporada en Huesca fue donde el oviedismo se fijó en ti. Sí. Luego la segunda jugamos liguilla de ascenso. Sí, playoff, claro. Pero lo que pasa es que nos tocó el Getafe. Getafe estaba por encima de nosotros en todo. Era mucho mejor equipo y ya está, y ganó mejor y no hay que darle cuenta. Como entrenador nunca habías
nunca habías perdido con el Oviedo, eres, entre comillas, la bestia negra, 9 partidos, 5 victorias y 4 empates o algo así, siempre que venía el Alcorcón de Anquelas sabía... Que yo ya no sé si alguna vez hemos perdido con el Oviedo. No. Como entrenador, no. Ni en el Huesca tampoco. Yo recuerdo una vez en Huesca que veníamos... pues sí, un día sí. No. Eso fue con el Huesca, aquí no perdimos. Yo entonces ya estaba en el Oviedo, que Alfonso la echó al suelo y se la quitó y se la metieron. Sí. Pero yo creo que ese día empatamos 1-1. Sí. Pero que nunca con los equipos que yo he venido, el Oviedo se me daba bien. Incluso con el Jaén una vez empatamos 2-2. En el Tartiere ya nuevo. Es decir, pero es que, te vuelvo a repetir, el fútbol es como es y no hay que dar. Llegas a Oviedo, haces unas declaraciones que tuviste otra oportunidad anteriormente de venir, ¿no? Sí. ¿Eso se puede contar cuándo fue? Sí, cuando en el primer año del Huesca. Yo fui a hablar con... Y nada más ir a hablar, fui al director deportivo cuando estaba en el Numancia. Y fui a hablar con el director deportivo del Numancia y le dijo, mira, han venido los del Oviedo, y yo quiero que para que no te enteres por nadie, te lo digo yo. No voy a hacer nada porque yo tengo un contrato aquí y el contrato hay que respetarlo, pero que sepas que hemos estado en esa situación y ya está. Y bueno, llegaste, hiciste unas declaraciones de la afición que los futbolistas, dejaste varias frases célebres dentro de tu estancia aquí, que el Tartiere se comía futbolistas, aunque fuese, que hay que ser futbolista. Para jugar en el Tartiere hay que ser muy bueno y tener la cabeza muy bien amueblada, ya te lo digo, te vuelvo a repetir. Cualquier futbolista normal puede jugar en cualquier equipo, en el Oviedo no. En el Oviedo no. En el Deportivo tampoco, en el Zaragoza tampoco, en el Sportísima Pura tampoco, porque son muy grandes y tienen una exigencia, y una historia detrás de ellos que no le permite... Y una exigencia de la afición y demás. Sí. Oye, y si eres bueno, corre, y si no... Sí, pero bueno, yo no pretendía que eso se quedara así, yo le decía, mira, si eres bueno... Pero eran frases que quedaron en... Si eres bueno, corre, y si no lo eres tanto, pues tendrás que correr el doble. Otra cosa que dijiste, que el oviedismo, no quedó muy bien, es que los 50 puntos... Sí, pero luego a la temporada siguiente nos acordamos... Decía, coña, que este no decía ninguna tontería. Pero es que encima interpretaron mal. Y lo interpretan porque claro. El primer objetivo es conseguir 50 puntos. Luego, si tú lo consigues, esos 50 puntos, cuando te queden 2 meses para jugar, para acabar el campeonato, te quedan 2 meses, pues estás cerca de conseguir algo más bonito, ¿eh? Sí, claro, por eso. Y luego, lo que pasa es que igual no lo entendimos. No entendió. De que como si fuese el objetivo ese 50 y luego... Y sin embargo, que ya lo sé por el lado... Ese es el segundo objetivo. El primer objetivo es buscar 4 peores que tú. Sí, claro. Sí, en una categoría muy competitiva como esta. ¿Quién ha bajado este año a segunda división? ¿A segunda B? ¿O a primera red? El Tenerife. Sí. ¿El Tenerife al principio de temporada alguien pensaba que podía bajar? No. El fútbol es así. Y el Zaragoza a puntos, tú. El Zaragoza le ha visto la barba ya al vecino. El Zaragoza está en el alambre. Yo creo que algún año espabilará, pero... Sí, pero bueno. Es que el fútbol es muy complicado. Bueno, llegas la temporada 17-18, hay como 12 incorporaciones. Sí. Bueno, Mosa, Carlos Hernández, Cristian, Forlín, Ramón Folt, Aarón, Yeboa, Mariga, Fabrini. Sigue. Gini. Sigue. o Wosu. Y Pulco. Y luego luego alguno más que incluso no debutó. Que le tengo vino un tal Olmes, el pobrecillo no debutó, se lesionó. Y me decía, ¿usted está lesionado? Y yo decía... Yo miraba y decía... Bueno, que una pena que se haya lesionado, pero lo decía porque... ¿No veías que no había nivel para la categoría? No, pero te lo traen en el mercado de invierno y como no lo pongas, tienes problemas. Y si lo pones,
y no das nivel, también tienes problemas porque te van a echar a ti. Sí. ¿Entiendes? Tú, en el mercado de invierno es peligrosísimo. Te traes a uno y tienes que ponerlo. Le sobran a algunos, ahora ya son menos porque ahora ya son más profesionales. Le sobran 10 kilos y lo tienes que poner. Es que no lo pones, si no lo pones, y luego si lo pones te dicen, ¿viste? Es que yo creo que este juega mejor en la banda izquierda que en la derecha. Vale, juega mejor en la banda izquierda que en la derecha, pues vamos a verlo. Lo pones en la izquierda y te dice, no, yo creo que de segundo punta está mejor. Y todo eso van pasando partidos y tú no vas ganando. Yo creo que el que está a punto de irse es el entrenador. Sí, claro, responsable. Ni más ni menos. Pero esto, el fútbol funciona así, por eso te digo que el mercado de invierno es imposible. Este año, el Oviedo ha hecho un fichaje en el mercado de invierno que es la leche, que eso es un hito en el fútbol, tío. Un hito en el fútbol. Ha dado vida, ha dado alegría, ha dado goles. Pero es eso. Oye, claro, desde fuera la afición no sabe cómo funciona. ¿Participas en algún fichaje o tienes que entrenar lo que te dan? ¿Cómo está el fútbol hoy en día? Mira, antes era el entrenador quien le decía, se juntaba con el director deportivo. Sí. Ahora los que mandan son el director deportivo. Si no, a las pruebas me remito unas declaraciones del director deportivo de un equipo que ha entrado ahora, que ha entrado nuevo a un equipo, que habéis hablado aquí no voy a decir el nombre. Y dice, evidentemente, los futbolistas que traiga lo consultaré con el entrenador, pero el que ficha soy yo. ¿So qué? Pues eso es lo que hay. De todas formas también... Pues eso es lo que hay y cómo funciona ahora. Influye mucho también los parámetros económicos, ¿no? Claro. De que a lo mejor tienes unas expectativas de a ver si me traen y luego voy para allá y que no encaja en nuestra economía. Eso también está pasando. O no puede, pero lo peor es que tú vayas a un equipo que tenga aire de grandeza y que luego no pueda llegar donde el entrenador quiera o donde la gente se espera que traigan futbolistas de ese nivel. Otra cosa que quiero que nos cuentes es cómo viste los derbis. Llegas aquí, un derbi a nivel regional que igual no habías vivido a este nivel, digamos, ninguno. Empatas en Gijón, ganas en Oviedo con los famosos goles de Mosa, ¿no? Primero Marcayoni y luego 2 golazos de Mosa. Aquello fue, digamos, cómo se viven esos derbis cuando llegas y no conoces. Eso es sorprendente. A mí me impactó. Sobre todo el primero aquí en casa. Ese partido. Yo me quedé. Yo un momento en que estaba más preocupado de que el autobús no pillara a nadie. Sí. Porque es que subían a los chiquillos, al niño lo cogían y lo subían así y lo ponían contra el limpiaparabrisas. Por favor ganar, porque llevábamos no sé cuántos años. Sí, claro. de que habíamos pasado predicando en el desierto, ¿sabes? Sí. Y veían la gente, pero gente mayor, llorando. Y yo decía, pero esto es verdad. Pues chico, a mí eso me impactó. Y yo me moriré y eso no se me olvida. Como el primer día que debuté en el Jaén, el primer día que debuté en ese, y el día del Oviedo, el Oviedo Sporting, a mí no se me olvida, nada más salí del hotel. Madre mía, ¿esto cómo es? La gente. Así que me imagino que mañana, ¿qué va a ser? Pues multiplícalo por 3. Y te quedarás corto posiblemente. Ojalá que Dios quiera que el fútbol nos ponga donde esa temporada no se entra en playoff por golaveraje. Porque fuimos gilipollas hablando mal y pronto. Sí. Sí, porque sí. Porque habíamos ganado aquí 3-0, 3-1 al Numancia y perdimos allí 3-0. Sí. Y luego el último partido el penúltimo partido a ver, te lo digo. ¿El León? Era el León, sí, que estuve. No dimos el nivel. Aparte de que no diéramos el nivel, a mí es que nunca me ha gustado echar la culpa a nadie.
nos anularon un gol, nos quitaron un penalti, pero bueno, ese es el fútbol, no hay más. Pero que ese partido a nosotros el empate no se nos debía haber escapado nunca, porque con el empate llegábamos al último dependiendo de nosotros. Y ahí al perder pasamos a depender del Numancia. Y el Numancia aprovechó, nosotros no. Luego la segunda temporada vuelves otra vez, otras 12 o 13 incorporaciones, que bueno, eso para los entrenadores yo creo que ¿cómo lo encajáis? Porque hay que recomponer otra vez. Resignación y empezar a trabajar. Pero por ejemplo, en el fútbol de antes igual había 4, 5, 6, pero es que ahora... No me acuerdo, en la época nuestra del Jaén hacíamos 2 fichajes. Y con nosotros con el Jaén jugamos 5 liguillas de ascenso seguidas. Por eso te digo que ahora... 5, sí, y luego otra más, 6. Yo he jugado con el Jaén 6 liguillas de ascenso. Hemos ascendido a segunda división 2 años. Pero es eso, y firmábamos 2, decía, este central se va a ir, pues estábamos todo el año buscando un central, no buscábamos más, y la gente, bueno, ahora no, ahora hay que llenar páginas de periódicos y hay que traer a fulano, a mengano, y va a venir este, y si se tira el culebrón, pues 3 semanas antes venía uno y decía, vamos a presentar a uno, y llegaba allí y no sabía ni, los periodistas no se enteraban ni quién era. Y eso ya saca, eso ya se y bueno, llega la jornada 34, después el empate de Córdoba. Por 3-3. Y me acuerdo perfectamente. A la calle. Después de ir ganando 2-0. Empate a 2 y luego ganamos 3-2 y en el último minuto... Que mucha gente creemos que fue un cese precipitado. Bueno, yo ya no es que no voy a entrar. Sí, bueno, ya. Lo único que te digo que es que nosotros teníamos, si miras el calendario para atrás, ya no me acuerdo muy bien, teníamos 3 partidos seguidos en casa. Teníamos Las Palmas, me parece que era Lugo y Córdoba. Si ganábamos esos 3 partidos, que en teoría eran asequibles, digamos, nos poníamos, yo creo que era primero o segundo. Y no ganamos ninguno. Me acuerdo que en Las Palmas teníamos el partido controlado, que había hecho un día de perro, estaba todo lleno de barro. Y nos metieron un gol que tiró uno de medio campo y el pobre portero nuestro la va a coger y se le mete por debajo de las piernas. Fue Las Palmas, además fue el delantero Rafa Mir, que no tiró a puerta, que la tiró para allá, para adelante. Y Champán pues, el pobrecito mío se le escapó y se metió. Mira, yo con que te diga que yo no vi el gol, porque yo estaba, cuando tiró ese, me volví y ya estaba colocando otras cosas. Y dice, ¿viste que hace gol? No hace gol, si eso, gol. Bueno, después de 22 meses, bueno, llega el cese. ¿Cómo ves la afición aquí? Mucha presión, mucha ansiedad por el ascenso. ¿Cómo se vive un entrenador que viene de afuera, que bueno, entre comillas, no conoce el oviedismo, digamos, y cómo lo lleva? Esto es muy fácil, a los 2 minutos estás viendo cómo funciona esto. Aquí hay que ponerse a la altura. Sí, pero esa presión y ansiedad, ¿cómo? Con la experiencia y con el saber estar de muchos años, tú dices que no tengo presión, yo me meto presión si estoy entrenando un equipo de juveniles y vamos a jugar contra otro. La presión en el fútbol hay que convivir con ella y hay que estar. Y nosotros... Yo venía aquí y yo disfrutaba, yo cada día que iba a entrenar al Oviedo le daba gracias a Dios, yo decía, madre mía, ¿dónde estoy? Y entonces no es como ahora, que ahora el club ha pegado un cambio a mejor en muchísimas cosas. Yo iba a entrenar al Requesón y yo decía, 2 campos a entrenar para mí, si yo no tenía ni un campo de hierba para entrenar, 2 eran pocos los que teníamos allí. Y luego ya sabía que llegaba el domingo y que la gente exige. Pues hay que prepararse para combatir esa exigencia. ¿Cómo lo hace? Pues no lo sé. No lo sé. Yo sí lo sé como yo actuaba. No sé si me equivocaba o no me equivocaba. Sobre todo, darle naturalidad al tema. Y al futbolista decirle, chavales, que esto va por aquí. Que tú no puedes estar apretando todos los días porque al final la gente se cansa de que le estés
agobiando. Cuando llega un cese tipo este en el Oviedo, te comes la cabeza, sí. Tendría que haber hecho esto, no. que igual hubiese salido mejor, que igual me he equivocado aquí hablando con el cuerpo técnico. Eso se hace una reflexión así. Siempre, lo hace todos los días. No, bueno, pero... Todos los días. Yo llegaba a casa después de entrenar y decía, a ver, ¿qué hemos hecho? Y hoy en día, lo que tú has dicho, hay cortes de entrenamiento, cortes de no sé qué, te viene el analista y te no. ¿Que te arrepientes de algo? Porque en la vida te puedes arrepentir, pero si es que no tiene solución, decir, ¿por qué me han echado? Pues porque no ha ganado, ya está. Y si no ganas, lo más fácil es que te echen, y ese es el fútbol, y no hay que darle más vuelta, hay que pelear para que la gente esté siempre metida y sobre todo intentar, que una cosa que cada vez se está perdiendo más, formar una familia dentro del vestuario. Eso, por desgracia, cada vez se está perdiendo más y cada uno va a lo suyo y no quiere saber nada de historias. Y cuando te encuentras un equipo que lo es, que es una familia, pues ese equipo es peligroso. Oye, ¿cómo de la cantera, con qué te quedas? De los canteranos que promocionaste... Porque no había más remedio. Si, eso es como en el Barcelona, si el Barcelona hubiese tenido dinero para comprar, no juega ninguno de los que está jugando. Y yo aquí tenía a Viti, que lo quería reventar, quería a Jimmy, yo tenía un montón, los hermanos Mier, que eso eran dos guerreros de 3 pares de narices, iban. A Borja, ahí sí me arrepentí un poco. Sí, porque solo tuviste 6 minutos ahí. Sí, perdimos contra el Nasti. En Nasti, allí en Tarragona, perdimos en el último minuto. Y yo qué sé, ¿por qué no jugó más? Porque, bueno, entre otras cosas porque jugaba en el mismo, que yo entendía que jugaba en el mismo sitio que Saúl. Y para mí Saúl era diferencial, ¿no? No, para mí Saúl era... Él me ganó un partido solo, el día del Sporting de Gijón, el segundo derbi lo ganó él solo. Estaba tieso, porque estaba tieso, ganó como el CIC campeón, tieso. Y le daba y yo le decía, dale la pelota a ese, y él, hostia, Saúl, ese era Saúl, para lo bueno, para lo malo, pero para mí yo lo quería mucho, yo lo quería mucho, y mira que se hacía de querer regular. Pero bueno, él lo sabe, yo lo quiero, y lo sigo queriendo más. ¿Sigues teniendo relación con jugadores que entrenaste y que...? Sí, pero lo que pasa es que yo en eso soy muy dejado. ¿Sí? Aunque no quiero molestar, no me gusta, tío, no me gusta, ya que cada uno ya su vida, pero si los veo, a mí no hay ninguno que me haya quitado la cara, y eso es difícil, ir a un sitio y que los futbolistas, el que no ha jugado, este tío, a mí me vienen o han venido, me han saludado, yo vengo aquí a Oviedo y los que yo he tenido, que ya no queda ninguno de los que yo he tenido, los he tenido en otro sitio, y a mí me vienen y me miran como con respeto, como al mismo que yo le he dado a ellos siempre. Después tuviste la experiencia del Depor, que tampoco... Eso hay que andar despacio. El Depor había jugado liguilla de ascenso. Se fueron todos. Fede Cartaglia, el otro. Se fueron todos. Tú miras la alineación del año que el Depor jugó liguilla de ascenso, que la perdió con el Málaga, ¿fue? Con el Mallorca. La perdió con el Mallorca. Bueno, la perdió. Mira esa alineación y luego mira cuando yo llegué. No jugaba uno o ninguno. El portero nada más, quiero recordar, y otro más. Ganaste el Oviedo el primer partido 3-2 de Oben, de Lolo y demás. Sí, pero ya no. Luego nos tocó 2 partidos seguidos fuera, con el Rayo y con no sé qué, los perdimos los 2, que eran equipos que luego ascendieron, y ya la cosa se puso difícil. Porque es que allí no podía, allí sí que presión la misma. Y miraba en los vestuarios del Depor, cuando sale empieza a ver fotos. El Milán, Rijkaard, el otro. Fran, ellos, no, eran los rivales.
Y luego miraba Valerón, Macay, Silva, Darmiña, el otro. Donato. Y todavía ellos veían a de Armiña, a Donato, yo sé que tenían futbolistas, Romero, el otro, es que tenían futbolistas de... Es que llegaron a la semifinal de la Champions, que lo eliminó el Oporto por una tontería, pero y mirabas eso y decías, no, es que el Depor tiene que ascender, y tienes que llegar, y le decía el director deportivo, no, es que tienes que decirle a la rueda de prensa que es que vamos a ascender, y el presidente decía, vamos a ascender, y yo le decía, pues sí, pero si no has traído a ninguno, ¿cómo vamos a ascender? Bueno, empezó, pum. Nosotros yo creo que cuando me echaron ya éramos un buen equipo, cuidado, Sí, que ya conseguiste ensamblar. Yo creo que ya era un buen equipo, los futbolistas estaban conmigo, a la calle. ¿Dónde estuvo el Depor? Primera red. Sí, en primera red. ¿Dónde estuvo el Depor? Sí. Y pasaron 2 entrenadores más en primera red. Y yo te digo que con nosotros, pues que está feo decirlo porque parece que a toro pasado. Nos bajábamos a esa, nos teníamos más claro que el agua. Porque ya teníamos un equipo que sabíamos lo que hacíamos y cómo competíamos. Y nada más, pero bueno, fútbol. Luego vuelves a tu casa, entre comillas. ¿Mi casa? Alcorcón. Sí, mi casa. Era, mi casa eran los balones esos antiguos que le daba una patada y parecía una tabla. Mi casa. Yo pensaba que eso era mi casa, porque eso lo había... Porque la segunda etapa no fue ya lo que... No, si el primer año fue de cine. Sí, el primer año. Porque nos salvamos. Sí. El equipo, cuando yo estaba el último y desahuciado, y empezábamos pim. Y llegamos al último partido, nos tocó con el Español. El portero decía que no le metían goles, porque quería ser el Zamora. Y el delantero centro era un tal de Tomás, que decía Raúl, que quería ser Pichichi. Y nosotros queríamos salvarnos. Y hacíamos así y decíamos, madre mía, el Deportivo. Pues competimos con el Deportivo y ganamos 1-0 el Deportivo y nos salvamos. Y luego, yo recuerdo, es que me tengo que parar y pensar. Mira, yo me siento era la pandemia, no podíamos celebrar la salvación porque no podíamos ir a ningún lado. En el campo compraron un montón de pizzas, un montón de historias y nos quedamos allí con la familia a celebrar que nos habíamos salvado. Yo estaba en el banquillo y le decía a mi mujer que estaba allí, que fue a ver ese partido, y le decía, a ver, me dice una cosa y la cabeza otra. La cabeza me está diciendo que de aquí nos tenemos que ir. Y el corazón me dice que esta es mi casa y que me tengo que quedar aquí. Duré 8 partidos, 8 o 9 partidos. Un tío que había dado la vida por ese equipo y que eso fue la mayor, bueno, hay otra hora después que es peor todavía, la mayor falta de respeto que yo he sentido dentro del fútbol. La mayor falta de respeto. Un tío que había, bueno, si está el presidente de la época mía, nos mata a todos, nos mata. Eso no hubiese pasado jamás, pero desde el primer minuto sentenciado. Pero esto como es, si no me queréis me decir que no me queréis, se dieron circunstancias políticas, circunstancias, porque allí el ayuntamiento iba por un lado, el club por otro, no sé qué, historias de esas. Sí. Y ya está. Bueno, y la siguiente es la que me han preguntado. La siguiente que ya pones el punto final, ¿no? Ese ha sido el punto final. Y por desgracia me tengo que quedar yo con lo que yo le he dado al fútbol. Con esa última imagen en los banquillos, ¿no? De 4 partidos en Ibiza, ¿no? 4 partidos a la calle, tío. La Copa la pasamos. La Copa eliminamos a un equipo en su casa, la pasamos. Y 4 partidos, me parece que empatamos 1 o algo así, nada más. Bueno, que eso en segunda división es normal. Bueno, pues a tu casa. ¿Dónde está ese equipo?
¿Dónde estuvo? En primera red también. Entonces algo falla. Si usted echa al entrenador y el equipo está en primera red, es que la cosa no iba por ahí. Había que mirar para otro lado, ¿no? Y aquí no se mira para otro lado. ¿Das por finalizada tu etapa en los banquillos? Mi etapa, yo no la finalizo, pero a mí es que no me van a llamar más. Esto es que funciona Entrenar así. en el extranjero no te... Yo no sé hablar nada más que español. Bueno, Mendilibar tampoco debía saber y mira... Pero yo con ese sí. Yo soy igual que ese. En todo, igual que ese, igual que Mendilibar. Lo único que yo no he tenido... La suerte de que te apareciese... Una cosa así. Claro. Y que vaya un equipo bueno y que él lo haga más bueno. O sea, a mí me ha tocado hacer obras... La casa estaba caída, no, pero ya no futbolísticamente, dentro del vestuario, Sí. Eso era un... Pero bueno, esto funciona así. Y para finalizar, yo quiero la opinión, somos de una generación parecida. ¿Cómo jugaste el otro fútbol, este fútbol moderno? ¿Cómo ves la evolución? ¿Cómo ves los cambios? ¿Qué opinión tienes de este, que yo llamo fútbol moderno, que no se parece nada al fútbol de cuando jugabas? Evidentemente hay una evolución, pero... Esta pregunta es muy complicada. Es muy complicada. Es como la vida misma. Sí, todo evoluciona, el fútbol va evolucionando, pero es que ahora... Es que no quiero decirlo. Hay un montón de vividores metidos en este juego. Sí. Mucho vividor que vive a costa del fútbol y que le da muy poco a este juego. Ahora ya cada uno ponerle la etiqueta que queráis y a quién se la ponéis, pero hay muchos. No es como hablan. ¿Has visto cómo hablan? Sí. ¿Tú entiendes algo cuando te ponen a hablar? No, y también las normas de juego y de... Sí, bueno. Pero las normas te adaptan. Antes... las normas te adaptan, pero a esto, que para decir que han hecho una cosa, está diciendo, le da 70 palabras, ya ha cambiado la jugada y sigue hablando de la otra jugada porque hay que describirla de una manera que no lo entiendo. No lo entiende. Esa gente se cree que le hace bien al fútbol. No le hace bien al fútbol. Oye, ¿cómo ves el VAR? ¿La opinión tuya del VAR? Si es con Coca-Cola y con cosas de esas, lo veo de puta madre. Escúchame, yo soy partidario del VAR. Pero vamos... que ya no sé cómo lo tienen que usar, eso ya es otra historia. Que los árbitros tienen que ser más valientes, decir, yo he pitado esto y se queda en esto. Y hay que pelearse, pero es que mientras sean los que están en el VAR son árbitros también. Y mañana puede ser al revés. Y tienes que andar... Que ese árbitro no es fácil. No es fácil. Pero bueno, yo soy partidario del VAR. Y por último, ¿cómo ves... ¿Qué? ¿Cómo ves lo de mañana? Presión, ansiedad... Mira, yo la he vivido de todos los colores. Tú has hablado antes del partido del Bilbao Athletic. Nosotros jugamos contra el Bilbao Athletic y en aquella época, o en aquel tiempo, o cuando sea, tengo una idea, había que calentar cada equipo. Nosotros calentamos así, y el Bilbao Athletic en el área. Y no salían del área, pues, en el calentamiento. Si salía alguno, le estábamos allí para darle un gorrazo. Y luego en el túnel del vestuario, pues ya sabes, ahora ya eso es imposible. Es imposible. Así que depende de que lleves un día que estés tranquilo, que sepas que no se arregla todo a base de correr y pegar. No. Hay que jugar al fútbol y el Oviedo sabe hacerlo. Por eso yo estoy tranquilo. Y porque, sobre todo, la sensación que me da a mí el Oviedo es de un equipo serio, un equipo que sabe a lo que está jugando, que te puede decir, oye, a mí me gusta más un fútbol. Lo que hace es lo que tiene que hacer en segunda división. Quizás a ti te gusta que juegue más, a mí también, pero eso no es una cosa que sea determinante. Aquí hay que saber a lo que se juega y el Oviedo sabe a lo que juega. Eso es muy, muy importante. Bueno, pues muchas gracias porque
nos hiciste un repaso de tu trayectoria como jugador. Otra vez darte las gracias por aceptar esta invitación de las Sacaveras y venir a contarnos tu paso por tu trayectoria deportiva y de entrenador y por el peso, y fue un placer. La ciudad de Oviedo a mí me fascinó desde el primer día, y no, yo no soy ningún pelotillero ni ninguna historia de esta que tenga que dorar la píldora a nadie. Si alguna vez yo salgo de mi entorno, mi otro entorno está aquí, porque me siento como en casa, y eso que no pudimos conseguir, lo que mañana va a conseguir el Real Oviedo. Ojalá. Muchas gracias. Fue un placer.